Ya vimos bueno, tolerancia al oído, ¿no es cierto? Eh, temperatura. Entonces aquí veíamos que tenemos temperaturas tanto altas como temperaturas bajas, ¿no es cierto? Por este tema, ¿no? Ecuaciones afectadas. ¿Por qué veíamos que los chefs también están afectados tanto en temperaturas altas como bajas? Por lo que cocinan, profe, por las hornillas del gas, eso, por el fuego que ocupan para hacer las comidas. Por lo, Inge, por lo que hay que entrar a los frigoríficos, a Ya, veces a abastecer las estanterías que están en la plancha y tienen que ir a abastecer. y perfecto. ¿Ya? Entonces, el cambio de temperatura eh, genera este tema. ¿Mm? Entonces, mañana vemos ya el tema de ejercicios de ruido y bueno, vamos a ver con índice WGT. ¿Ya? Minas, ¿no es cierto? Por exceso de temperatura. Los sopladores de botella, albañiles, las personas que trabajan en cantera. ¿Ya? En bajas temperaturas tenemos obviamente exposición a personas que trabajan en empresas de alimentos, despostadoras, ¿no es cierto? Atuneras, marinos, la pesca, ¿ya? Aparte que la pesca es muy riesgosa, ¿no? No sé si han visto ustedes el programa este de pesca extrema que se van por Alaska a pescar esos cangrejos, ¿ya? Aparte de que es muy riesgosa, eh, quienes obviamente debes conservar el pescado, entonces tienes cadena de frío, ¿ya? El hielo seco. Bueno, en la actualidad casi ya no se usa mucho el hielo seco, pero a ver, vámonos hace 20 años atrás. El hielo seco todavía se utilizaba, o sea, se utilizaba para refrigerar pescado, se utilizaba para refrigerar carne, se utilizaba para los helados de paila, todo eso, ¿no? Y aparte, obviamente, que genera un tipo de el humo, en este caso, es helado, ¿qué es lo que pasaba, no es cierto? Entonces quemaba y afectaba todo el sistema, nuestro sistema respiratorio. Los agricultores, la profesión más ingrata de todas, ¿ya? El personal de las rosas y el personal tanto obviamente de la industria petrolera también por bajas y altas temperaturas, ¿ya? Entonces, aquí, cuando decimos que hay tres fuentes principales de calor, claro, obviamente tenemos la temperatura del aire, la radiación del sol y el trabajo muscular. ¿Por qué el trabajo muscular será un factor desencadenante de un accidente de trabajo? Mi estimada Gaby. Inge, sí, Por eso, pues. estoy por aquí, pero un poco el internet. A ver, mi estimada Natalie Rosero, ¿ya? ¿Por qué el trabajo muscular será un factor desencadenante en un posible accidente laboral? Inge, buenas noches. Porque la persona le limita o le lleva al máximo al músculo y lo está haciendo trabajar, trabajar, trabajar y va a llegar un punto en el que el músculo va a colapsar, me imagino, y va a dejar de responder. Y por ejemplo, Ya, si es una persona que hace carga o un cargador, por ejemplo, va a llegar un punto en que no va a poder alzar y se va a caer, se va a golpear, pensaría yo. ya, ¿sí? Aquí entran tres factores, mis estimados alumnos, y bueno, muchas gracias, Nati, por la respuesta. Aquí entran tres factores, o bueno, tres temperaturas más que nada, importantes, ¿ya?
La temperatura del ambiente, la humedad del ambiente y la temperatura del cuerpo. ¿Por qué? Imaginémonos que estamos en la costa, está haciendo un calor infernal, somos panaderos y estamos trabajando en un horno. ¿Ya? Imaginémonos solo ese puesto de trabajo. Ustedes me dirán, pero es un panadero, no pasa nada. No, 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 no es así. Recordemos que todas las profesiones tienen algunos cierto tipo de riesgos físicos, ¿sí? No todos, ¿ya? Pero algunas profesiones tienen. En este caso, los panaderos, por supuesto. Sería como un riesgo físico la deshidratación, Inge. No, la deshidratación es una consecuencia del riesgo, ¿ya? Ya. O los efectos de la temperatura, del exceso de temperatura, es la deshidratación. Ya, esos son efectos, ¿ya? Entonces, imaginémonos a ver con un uniforme blanco, con delantal y amasando pan, ¿ya? Entonces, imagínense, estamos en un calor infernal, ¿ya? En la Amazonía, póngase, ¿ya? Porque ha habido muchos casos de panaderos que se han desmayado, o sea, no es broma. Ha habido muchas personas, está un calor, está pegando 11 de la mañana y tienen que sacar el pan del mediodía o el pan de la tarde, ¿ya? Aparte de la temperatura del ambiente que está muy elevada, la humedad del ambiente y aparte, ¿no es cierto?, el calor de la persona por el trabajo muscular que está generando, ¿qué va a pasar? Va a haber una descompensación y posiblemente digo porque puede pasar o no puede pasar, el famoso golpe de calor. ¿Cuál es el golpe de calor, José? Mm, Eso no es cuando es a ver, un golpe de calor. Eso no es cuando cambias de ambiente. Puede ser, por ejemplo, estamos en la parte, digamos, dentro de una habitación y salimos al exterior. Ese es un shock térmico. No, no, pero Sebastián, Dije, es como, es el aumento de la temperatura. del Entonces, cuando cuerpo, del cuerpo primero. está en un lugar full caliente, Ya. aumenta la temperatura del cuerpo. Algo así. Estimada Nati, por ahí va, pero todavía le falta algo. Creo que es el cambio de temperatura de una caliente a una más brusca. Bueno, sí, eso es el shock térmico que se le llama. El golpe de calor es cuando el cuerpo, ¿no es cierto? Y por las características del ambiente, llega hasta 42 grados de temperatura. ¿Ya? Y existe este golpe de calor. El golpe de calor, ¿no es cierto? Viene acompañado de desmayos y de dolores de cabeza. ¿Ya? El golpe de calor. Entonces, una de las medidas justamente para evitar este tema del golpe de calor, ustedes me dirán, pero ¿qué medida más sencilla? Sí, es la hidratación. O sea, en verdad. ¿Por qué les digo esto? Porque hay ambientes de trabajo que, pónganse, necesitan temperatura alta. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo mío. Bueno, bueno, mi primer trabajo, cuando yo recién me gradué, fue trabajar en grupo superior, en la empresa en la empresa de las galletas, ¿no? De las Anticas, de las Circus, todos hemos comido las Anticas, las Circus y todas esas galletas, ¿ya? Yo trabajé ahí, mi primer trabajo fue ahí. Entonces, miren, un ejemplo muy puntual, ¿no? Y obviamente uno decía, ¿por qué no ponen ventilación? O sea, era un calor en verdad súper sofocante dentro de la planta. Por el horno, obviamente era un horno industrial, no paraba la producción, ese horno pasaba 24 horas prendido porque teníamos que sacar algunos tipos de galletas, ¿ya? ¿Qué es lo que pasaba acá, chicos? No puedes disminuir la temperatura y no puedes
aumentar la ventilación. ¿Por qué? Porque la galleta al rato de salir del horno es muy sensible. Entonces no puede darle oxígeno a la galleta. O sea, tiene que enfriarse de forma natural. ¿Para qué? Para que se solidifique y no tenga el grado de rotura. ¿Qué era el grado de rotura? Cuando le entraba mucho aire a la galleta o bajaba en cambios bruscos de temperatura en la galleta, al rato del empaque se comenzaba a hacer como migajas, ¿ya? La galleta. Entonces, obviamente ustedes como clientes y nosotros como clientes no vamos a querer abrir un empaque de galleta y que las galletas estén rotas, ¿no es cierto? ¿Ya? Y había algunos desmayos, o sea, en verdad, o sea, porque era mucho calor. Entonces, ¿cuál era la única medida acá? O sea, en verdad, ¿cuál era la única? Y yo me acuerdo, era supervisor de producción en ese entonces. ¿Y cuál era la única medida que teníamos que implementar? La hidratación constante. ¿Ya? Entonces, era acá, teníamos puntos de hidratación, teníamos puntos de hidratación en empaque, teníamos puntos de hidratación en horneo, teníamos puntos de hidratación en amasado, punto de hidratación en mezclas, porque eran 4 áreas. ¿Ya? Entonces la gente obviamente pasaba hidratándose para evitar que el golpe de calor, ¿ya? Porque aparte la temperatura del ambiente y aparte el trabajo muscular que nosotros generamos, que aumenta nuestra temperatura corporal, y aparte la temperatura del ambiente, es cuando convergen y te dan el golpe de calor, ¿ya? Efectos del calor. Miren, fatiga, lo que dijo Gaby, deshidratación. La deshidratación es el primer desencadenante para sufrir trastornos de piel, escalofríos, dolores de cabeza o alucinaciones. La deshidratación, ¿ya? ¿Por qué? Cuando nosotros nos comenzamos a deshidratar, entonces obviamente nos comenzamos a realizar más trabajo. Nuestro corazón comienza a bombear más. Entonces puede pasar que tengamos tal vez un paro cardíaco, ¿ya? Calambres, agotamiento, vértigo, vómito, alucinaciones, ¿ya? Y ahora vienen los efectos del frío. Disminución de la circulación sanguínea, arrodamiento o encogimiento de la piel, desactivación de la transpiración, que también es peligroso. Nati, ¿por qué la desactivación de la transpiración puede ser peligrosa? Porque el cuerpo empieza a acumular líquidos, no los saca naturalmente. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué nosotros tenemos las glándulas sudoríparas, ¿no es cierto? Para liberar cierto tipo de toxinas de nuestro cuerpo con el sudor, ¿ya? Congelamiento de las extremidades. Bueno, ustedes me dirán, pero a ver, o sea, congelamiento de las extremidades se puede deber obviamente a la parte de los montañistas o a los rescatistas, ¿no es cierto? Que también tienen este tipo de riesgo, ¿ya? Pero en trabajos que están expuestos al frío, las personas, los que trabajaban con hielo seco, ellos tenían quemaduras en las manos y tenían artritis. ¿Por qué? Por el hielo seco, ¿ya? Las personas que trabajaban en los camales, ¿ya? O las personas que trabajan despostando pozos o en carnicerías, todo eso, tienen cierta como que sensibilidad, no sensibilidad, pero tienen cierto grado de desarrollar más este tema de la artritis que otras personas, obviamente por el frío y todos los trabajos manuales, ¿ya? Entonces, estos son los efectos tanto del calor como los efectos del frío, ¿ya? Recordamos, ese es el golpe de calor cuando llegamos a 42 grados. O sea, recordemos, una fiebre de 40 grados es peligrosa. Una fiebre de 40 grados es peligrosa. Imagínense en 42 grados, ¿sí? Entonces, ese es el golpe de calor y eso es, por lo general, siempre que es lo que pasa. En la Amazonía o en la costa hay más esto. Aquí en la sierra, como que no por el tema del clima, ¿ya? Pero en trabajos determinados puede suceder, ¿ya? En la Amazonía ha habido accidentes por este tema, ¿ya? Entonces, bueno, yo he trabajado en algunas empresas, entonces nosotros estábamos construyendo una infraestructura en el Sacha,
Entonces, con el calor y todo eso, y los trabajadores, los albañiles, se comenzaban a cansar y se comenzaban a ahogar y se comenzaban a marear. Entonces, ¿cuál era lo único, señores estudiantes? La hidratación. La hidratación y la hidratación y la hidratación, y obviamente compensar con ciertos productos que generen un poco más de calorías para el cuerpo, ¿ya? Entonces, eso es importante, ¿ya? Medidas de prevención y control, tenemos temas de aire acondicionado, elementos de protección personal, calefacción, ropa térmica, ¿verdad? Vamos con el tema de ventilación. Ahora sí. Denis, ¿qué se le viene a la mente cuando yo a usted le digo un espacio confinado? Un espacio. ¿Qué dije? Disculpe. Un espacio confinado. Dije, escúchame. Eh, Confinado confinado. a, a estos lugares que están encerrados, que no tienen ventilación, o sea, que no tienen aire. ¿Ya? ¿Cuáles son las características de un espacio confinado? Que no Poca tienen, ventilación, poca luz. ¿Ya? ¿Qué más, Denis? puede provocarse también sofocación a las personas. Ya. A ver. Está muy bien, Denis y Gaby, muchas gracias por el aporte. Cuando nosotros hablamos de espacios confinados, hay ciertas características que hacen un espacio confinado. Por ejemplo, no están adecuados para trabajar. Eso es una característica de un espacio confinado. Tiene una entrada y una salida. Eso es la característica de un espacio confinado. ¿Ya? No existe ventilación, un espacio confinado. ¿Ya? Habrá espacios confinados pequeños, grandes. En la construcción, cuando recién están construyendo, cuando recién están levantando los edificios y están en la parte del, recién en los parqueaderos, fundiendo la losa y todo eso, es un espacio confinado. ¿Sí? Un tanquero es un espacio confinado. Una alcantarilla es un espacio confinado. ¿Ya? Una, ¿cómo es pues? Ahorita se me fue la palabra, una cisterna, un espacio confinado. ¿Ya? ¿Por qué apalanco el espacio confinado con la ventilación? Recordemos que la ventilación está directamente relacionada con la temperatura, ¿ya? Y a una mejor ventilación habrá obviamente una disminución de la temperatura, ¿ya? También es un factor de riesgo muy importante la ventilación. ¿Por qué? A ver, ¿por qué explotan los tanques de gas en las casas? Eh, a veces es por la acumulación de calor, porque tienen calor aledaño. Por eso siempre Ya. se recomienda tener una distancia de la cocina al cilindro de gas. Ujú. También por la acumulación del gas. Exactamente, ¿cierto? Entonces, por esto es que se recomienda la ventilación, ¿ya? Entonces, póngase, cuando nosotros nos vayamos de viaje y si podemos, tal vez una ventanita dejar abierto para que pueda salir el gas tranquilamente, ¿ya? Entonces, la ventilación es un factor muy importante porque en ciertas empresas ha habido intoxicaciones con químicos por la ventilación. Yo no sé por qué tenemos la costumbre como ecuatorianos de la bodega, la más aledaña y la que más complicaciones de acceso, todo eso, justo ahí ponemos los químicos. ¿Ya? Entonces algunas personas se pueden intoxicar, ¿no es cierto? Porque no hay ventilación, aparte están manipulando esos productos químicos y pueden haber una intoxicación. ¿Ya? Miren, por ejemplo, los agentes de policía que se mueren ahí en el carro con prendido el aire acondicionado, ¿ya? O no existe, o sea, y obviamente hay una acumulación en una atmósfera peligrosa. Sebastián, para usted, ¿qué se le viene a la mente cuando yo digo atmósfera peligrosa? O sea, el entorno en el que nos encontramos,
Como por ejemplo puede ser en una petrolera, o sea, una atmósfera peligrosa por las eh, diferentes químicos que podemos inhalar si no nos cuidamos. Ya. Carlos. Sería la atmósfera peligrosa, la acumulación de gases en un lugar en En un cual no hay lugar una determinado. ventilación. Exactamente. Eso es una atmósfera peligrosa. En un lugar determinado donde exista cierto tipo de acumulación de gases tóxicos. Eso es una atmósfera peligrosa. ¿Ya? Por ejemplo, no sé si ustedes se recuerden hace algunos años que pasó de un señor por buen samaritano que supuestamente entró a limpiar la alcantarilla y falleció. Ocurrió en Santo Domingo eso. No sé si es que se acuerden, pero bueno, si pueden googlearlo, ahí está. ¿Ya? Resulta que el señor por buen samaritano entra a desquiar la alcantarilla, a destapar la alcantarilla, ¿ya? Entonces levanta la tapa pesada con el hijo, entra el señor desque a destaparla, ¿ya? El hijo se percata y el señor en el suelo. Pues luego baja, claro, el chico desesperado, ¿no? O sea, ¿qué pasó? A tratar de salvar a su papá y él también se desmaya. Viene el segundo hijo, sí, el segundo hijo, a querer tratarles de rescatar. Pero claro, obviamente ya vino con gente y todo eso. Él apenas ingresa, trata de sacar a su hermano o a su padre y se desmaya. Y a él también le tienen que sacar. Ustedes como técnicos o como futuros técnicos de seguridad, ¿qué creen que pasó? Acumulación de algún tipo de gas. El lugar era muy encerrado, por lo cual tenía mucha acumulación de estas partículas peligrosas. Ya, Polvo de piedra que contiene silicio, eso que se va a los pulmones. ya, Karina, sí, pero a ver. Esto es química, ¿no es cierto? Entonces, por degradación de materia orgánica y por algunos químicos, ¿no es cierto? En alcantarillas, en cisternas, todo eso. Hay uno o hay un tipo de gas tóxico, ¿no es cierto? Que le llaman, bueno, la muerte silenciosa, ¿ya? Que es el monóxido de carbono y el sulfuro de hidrógeno, el H2S, sulfuro de hidrógeno, ¿ya? Estos dos gases son extremadamente tóxicos. ¿Y qué es lo que conlleva a nosotros? Pérdida de conocimiento y bueno, obviamente ya nos ahogamos con el gas, ¿ya? Entonces, en algunas alcantarillas sucede esto. O sea, existe este tipo de gas. Y como están cerrados, está acumulado el gas y al rato de que usted destapa eso, ingresa, es tóxico, ¿ya? Aquí mismo, en el 2018 pasó. Yo trabajaba para el Ministerio de Agricultura en ese entonces. El dueño de la empresa de limpieza, el dueño de la empresa de limpieza que hacía toda la limpieza del edificio, un día se le ocurre, un domingo, se le ocurre ir con un chico de 19 años desque a limpiar la cisterna. ¿Ya? Entra, limpia la cisterna. Entonces, primero que no, falla del técnico de seguridad, que la verdad, yo lo hubiera despedido, pero bueno, no lo despidieron. A ver, cuando nosotros nos basamos en espacios confinados, ¿deben ser trabajos planificados o no, señores? Sí, ¿Por qué, Gaby? porque tenemos que medir antes el riesgo al que pueden exponerse. Exactamente, ¿no es cierto? Son trabajos planificados, ¿ya? No son trabajos de buenas a primeras. Primero, ¿ya? Segundo, el técnico de seguridad tiene que realizar un análisis de riesgo de tarea
Y como son trabajos peligrosos, tiene que estar presente el técnico de seguridad. Por más que sea domingo, señores estudiantes. O sea, si tienen que realizar un trabajo de esos, ustedes tienen que estar ahí por lo menos en el inicio para realizar el análisis de riesgo de tarea. ¿Ya? Si no, entonces, error del técnico de seguridad. ¿No es cierto? O sea, eso es más bueno, es responsabilidad compartida. Entonces, bueno, no, el señor va con este chico de 19 años, un chico de 19 años, señores. 19 años. O sea, va, le pide permiso al guardia, claro, el guardia como ya estaba avisado, todo eso, entran a las 10 de la mañana, señores estudiantes, a limpiar de esquela cisterna. El mediodía, el guardia dice, qué raro, dice el mediodía ya no salen, no escucho nada. Porque el guardia estaba haciendo sus actividades, él no tenía nada que ver ahí. ¿No? Va el guardia y todo eso, va a la cisterna y ya les encontró a los dos muertos. Al dueño de la empresa. ¿Ya? Entonces imagínense, o sea, es súper importante este tema de la ventilación, o sea, no le tomamos como a un factor de riesgo tan importante, ¿no? Pero el tema de la ventilación es fundamental por todas las atmósferas peligrosas o atmósferas tóxicas que se les conoce, que pueden conllevar en accidentes o muertes, ¿ya? Para asegurar el bienestar de los trabajadores siempre debemos tener todo lo que son áreas ventiladas. Siempre, siempre, siempre. Y más aún en bodegas de productos químicos, ¿ya? Porque recordemos, no hay ventilación. ¿Qué pasa si no hay ventilación? ¿Qué otra cosa se acumulará, Denis? Porque dije, no le escuché. Tengo bien mal en internet. Ya. En un área de Carlos. También podemos, el polvo, desechos, fibras de metal o cualquier cosa que puede en el ambiente estar circulando. Ya. Y eso si nosotros, el polvo y todas las partículas del ambiente, ¿no es cierto? Serán desencadenantes de un punto de ignición o explosión. Sí, ¿No es cierto que sí? ¿Ya? Entonces, siempre es importantísimo este tema, o sea, lo dejamos del tema de los químicos, todo eso en bodegas ahí, que no les llegue el sol, o sea, que ni ven, que está ahí, no hay ventilación, no hay nada. Puede haber acumulación de temperatura, ¿ya? Y posiblemente alguna chispa, alguna cosa puede llegar a explotar. Entonces, es importantísimo este tema. Entonces, miren, imagínense en este año, en el 2022, se pueden imaginar 192 muertes por accidentes laborales. 192. Ustedes me dirán, bueno, no es mucho para 18 millones, pero no, o sea, en verdad, o sea, es una situación, 192 muertes. Imagínense por el tema laboral, deberíamos tener cero, pero bueno, es pedir mucho, ¿ya? Entonces, en verdad, los valores están altos. Y de los 192 muertes, existe un alto porcentaje que son de construcción, ¿ya? Disminución en la salud, en el tema de ventilación. Disminución en el rendimiento personal del trabajador por la presencia de un ambiente incómodo y fatigable. También tenemos alteraciones respiratorias, dérmicas, oculares, creación de un ambiente de trabajo incómodo. Disminución en la cantidad y calidad de producción. Por supuesto que sí. Y posibles riesgos de intoxicaciones ocupacionales por sustancias químicas. Entonces es muy necesario recordar que en esta partecita la ventilación es fundamental, hasta por el tema de exposición a riesgos químicos. ¿Ya? Por el tema de trabajos en espacios confinados, ventilación fundamental. ¿Ya?
obviamente las fuentes generadoras, tenemos calentadores de aire, unidades de calentamiento y ventilación y unidades de serpentín de vapor. ¿Ya? Vamos con el tema de iluminación, aunque bueno, ya 9:45. Mañana vemos iluminación, ¿ya? Entonces, hasta aquí hemos avanzado en el tema de ventilación, ¿ya? Mañana vemos iluminación y ya entramos de ejercicios de ruido y de temperatura. Eso, chicos, nada más. Nos vemos mañana. Gracias, Inge. Gracias. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Hasta mañana.